Gloria al Señor, que realmente estar en la casa de Dios, hermano, es un regalo. Siempre lo digo, pero lo digo con toda la convicción de mi corazón. Poder servirle a Dios, como veíamos la semana pasada, servir a Dios es un gran privilegio. Privilegio que Él nos ha dado por gracia, hermano, no por lo que merecemos usted y yo, sino solamente porque Él quiso. ¿Por qué te llamo, Iván? Porque quiso, no más. Pero es que yo, Señor, sí, pero yo quiero, dijo Dios. ¿Por qué nos llamó a cada uno de nosotros, hermanos? Porque Él así le plació. Él tomó la iniciativa. Nosotros respondimos y le dijimos, sí, Señor, aquí estoy. Yo le doy gloria a Dios por esto, porque el servir a Dios es algo que es lo que oxigena y le da razón de vida a nuestro existir, hermano. Nosotros como hijos de Dios, si no servimos a nuestro Padre, no tenemos una razón de existir. No tenemos una razón de ser. Podemos entretenernos con cosas tan secundarias de la vida, pero que nunca jamás van a llenar nuestra alma como lo llena el servirle a Él. Solamente esto, hermano. Gloria al Señor. Yo sé que muchos están pasando situaciones fuertes en su vida, en distintas áreas, problemas que se vienen a interponer o a querer interponer para que no sigas ni en el camino de Dios y mucho menos que le sirvas a Él. Pero ¿sabes qué? Dios te escogió. Y si Dios te escogió, Él te llamó. Y si Dios quiere y yo quiero, no va a haber nada ni nadie, hermano, que se interponga entre los propósitos de Dios y tu vida. ¿Cuántos creen esto, hermano? No importa lo grande que veas, el problema, la situación, lo difícil, no importa. Dios está contigo y si Dios te llamó, Él te respalda. Amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a continuar con este tema que iniciamos el domingo pasado. El domingo pasado hablamos acerca de servir a Dios como un gran privilegio que lo es. Y hoy vamos a continuar hablando de esto, de nuestro servir a Dios. El domingo pasado vimos cómo el proceso, los distintos procesos en los que somos sometidos. ¿Se acuerdan del barro y el alfarero? ¿Se acuerdan de esa loma de piedras feas, secas, que había que quebrarlas a golpes para que se hicieran un polvito? Y luego que ya estaba hecho polvo y decía, oh, Señor. Y el Señor decía, ¿cuál, Señor? Échenle agüita. ¿Sí? Y ya que estaba ahí, me venía la pisoteada. Y empezaba a ser pisoteado ese barro. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer que se mezclara el agua, para preparar esa masa. ¿Sí? Después de eso, ya que decías, oh, qué rico huelo. Qué rico huele el barro, ¿verdad? Con el agua. Y ya la hice, Señor. Estoy bien listo, Padre. Haz de mí lo que quieras. Ah, ¿sí? Véngase para acá. Vámonos al torno. Y en el torno empezabas a dar vueltas. Y qué feo es dar vuelta, hermano, porque después de un rato uno ya sabe ni qué está pasando, ni dónde anda, ni a dónde va, ni de qué se trata la cosa. Y vienen las cosas a nuestra vida que comienzan a darnos forma. Las circunstancias que Dios utiliza en nuestra vida son para darnos forma. ¿Sí? Unas son para ser quebrados. Otra, Dios utiliza gente para que seamos pisoteados. ¿Sí? Y luego otras para darnos forma. Pero lo más hermoso, como les decía, no me importa si estoy siendo golpeado o pisoteado o lo que sea. Si Dios está detrás de todo eso, yo estoy en paz, aunque mi carne esté sufriendo. Porque nuestra carne es la que sufre, hermano. Nuestra alma también en ocasiones. Hermoso, pero duro proceso
de Dios a nuestras vidas. Yo quiero continuar esto. Es un tema muy hermoso esto de servir a Dios, hermano. Y que es algo que Dios ha estado hablando a nosotros como iglesia. El servirle a Él. Y quiero que esto, al decir servir a Dios, no lo veas como que, sí, mi mamá. Sí, el pastor, sí, los líderes, esto es para ellos. No. Eso es para cada uno de nosotros. Dile ahí a tu vecino de la derecha y luego al de la izquierda, dile, esto es para ti también, díselo. Gloria a Cristo, gloria al Señor Jesús, gloria a Cristo. Esto es para todos, mi hermano. Acompáñame a 1 Corintios 1. 1 Corintios 1, 27. Uno, 27. ¿Amén? No hace calor, ¿verdad? Ok. Aleluya. Si logro encontrar cómo se conecta esto. Ahí está. Ok, 1 Corintios 1, 27 al 29. Sígame con su vista. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cierra tus ojos, Padre, estamos en tus manos, que la idea de tu palabra, Señor, en este día puedan ser expresadas, Señor, con la pasión, Padre, que solamente tú puedes provocar en mi vida, Señor, y cada corazón esté listo para escuchar y recibir tu palabra y tu guianza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Todo aquel que sirve a Dios, hermano, o desea servir a Dios, libra una batalla en su mente y en la carne. El domingo pasado vimos lo del proceso, vamos a continuar avanzando en esto, profundizando. Todo aquel que desea servir a Dios o le está sirviendo a Dios, constantemente está librando una batalla en la mente, en los pensamientos o en nuestra carne. ¿Sí? En la mente, no nos consideramos aptos para servir a Dios. No nos consideramos lo suficientemente preparados, santos o maduros, con el conocimiento, etcétera, etcétera. Y nuestros pensamientos ahí dan mucha vuelta. El enemigo se encarga de traernos a la mente los pecados del pasado, tantas cosas malas que hemos hecho, hermano. Y ahí estamos y nuestra mente nos recuerda. Nuestro pensamiento, hermano, es una barrera muy fuerte para servir a Dios y estamos luchando constantemente. Usted lucha para servir a Dios, yo lucho mucho también para continuar sirviendo a Dios, hermano. En mi carne y en mi mente. Si tú has anhelado alguna ocasión servir a Dios, te habrás dado cuenta que tu mente levantó un montón de pretextos para no hacerlo. ¿Sí? Y tal vez cuando decidiste hacerlo, tu carne se te atravesó y dijo, no, ¿para qué? Así estás muy a gusto. Así estamos muy bien. ¿Para qué batallas? Mira, te vas a ir al cielo. Hasta muy bíblica nos salió la carne. ¿Sí? Tantas cosas, hermano. Servir a Dios, hermano, no se trata de qué tan buenos somos, qué tan perfectos.
sino de cuán poderoso es el Señor Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Debemos considerar, o podemos considerar, el ejemplo del apóstol Pedro, que ya hemos hablado de él. El apóstol Pedro era un hombre de Galilea, una tierra que está un poquito lejos de Jerusalén, y los galileos, que no eran hebreos puros, eran gente que contaba con una preparación académica muy pobre. No era gente muy elocuente, no era gente muy preparada, no era gente de la high, ¿sí? Ahí no había gente que sobresaliera por sus grandes filosofías y sus grandes pensamientos. Era gente muy sencilla. Además a esto agreguemos que Pedro, ¿recuerdan cuál era el oficio del apóstol Pedro antes de seguir al Señor Jesús? Pescador. Es decir, Pedro no era de ninguna familia sacerdotal, ¿sí? Ni descendiente de algún escriba muy famoso. No tenía parientes en eso. Ni siquiera era auxiliar en alguna sinagoga. No era nada, era bien X Pedro, ¿sí? Y no estoy menospreciando a los que son pescadores, me refiero a la vida de Pedro, a la preparación de Pedro, ¿sí? Y en cuanto al carácter de Pedro, vemos que tampoco era algo muy sobresaliente que digamos, tal vez era más común de lo que, o era tan común como muchos de nosotros, hermanos. En su carácter, fíjense, era inconstante e impulsivo. ¿Usted sabe lo que es tratar con una persona que es inconstante y compulsiva? ¿Le ha tocado tratar con una persona así, inconstante, ¿sí? Y que es impulsivo? ¿Y por qué te me quedas viendo, mi amor? ¿Sabe qué? Es muy probable que en el espejo usted vea todos los días a esa persona. Sí, porque ahorita usted, sí, cierto, no, fulanita, qué... Nadie levanta la mano, pero ¿cuántos inconstantes hay aquí, hermano? ¿Cuántos sabemos que somos inconstantes? Iniciamos algo y no lo terminamos. Impulsivos. Luego reaccionamos en base a cómo andamos, ¿verdad? Cómo nos sentimos. Nos encendemos como cerillito, ¿sí? Y nos apagamos como cerillito. ¿Cuánto dura un cerillo prendido? 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos. Y ya, fue todo. Pedro, hermano, era muy inconstante y era muy impulsivo. Hablaba sin pensar. ¿No cree que estoy alabando al Señor? Estoy diciendo hola. No, no es cierto. Hablaba sin pensar. ¿Cuántos, hermanos, batallamos con eso? ¿Cuántos impulsivos? ¿Cuánto batallamos con esto? La verdad, hermano. ¿Sería muy diferente Pedro a usted y a mí? Yo creo que era muy, muy parecido, hermano. En muchas áreas. Pero a pesar de todas las cosas, a pesar de todo esto, ¿sí? El Señor Jesús lo llamó. Lo llamó al apóstol, ¿sí? Y lo convirtió en uno de sus 12 apóstoles. Y en uno de los 3 más cercanos, y de los 3 más cercanos, el principal, Pedro. Bien nacote, ¿sí? Pedro era un nacote de primera, bien naco. Era de los que decían, siéntense. ¿Sí? Era nacosari y así 100%. Era de los que
decía lo que pensaba, y esto no es una virtud, hermano. Por favor, jamás salga de su boca eso de que es que yo digo lo que yo pienso porque así soy. No, por favor, eres un necio, grosero. Piensa lo que dices. Y si no edificas, cállate la boca, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Porque no va a ser que destruyas más con la boca que lo que vas a edificar. Es que yo así soy. Pues necesitas cambiar. Pues Pedro era así. Pedro, él decía y hablaba y opinaba y nadie le había preguntado. ¿Sí? Y era aparte inconstante. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando al Señor Jesucristo lo crucificaron? El Señor Jesús les dijo, estén aquí, guárdense, miren, hagan esto, hagan aquello. ¿Qué fue lo primero que hizo Pedro? ¿A dónde se regresó? Otra vez a pescar. Ahí anda otra vez allá en el barco y ni pescó nada. Haber dicho Dios para que se aliviane. ¿Sí? Inconstante, hermano, como muchos de nosotros. Pero como muchos de nosotros, de los que estamos aquí, hermano, el Señor puso su mirada. Puso su mirada en ti. Pero es que tengo tantos defectos. Aguas con Nati. Ya iba a golpear, no sé quién se estaba durmiendo por ahí, pero ella tiene ese ministerio, ¿eh? Le aconsejo que no se duerman, porque si no, mira, de repente el Señor la va a llevar y te va a dar un santo. Aguas, no sé. Es que hubo un tiempo que Monse estaba de noche, ¿verdad? Trabajaba de noche y le echamos carro por eso, pues. Porque estábamos en la predicación y estaba Monse. Y a veces parecía que me estaba viendo fijo y luego me movía yo para acá y seguía ella viendo para allá. Y yo, esta no me está viendo. Ese chiste local, pero entonces lo tenemos de bajadita, pero ya no se duerme. Como quiera tengan cuidado con Nati. Entonces, regresamos con Pedro. Hombre sin preparación, hombre imprudente en su hablar, hombre inconstante, empezaba algo, no lo terminaba. ¿Sí? Hombre que dirías, qué fastidio tratar con este tipo de gente. Pero el Señor Jesús vio algo en él. ¿Sí? Y él vio lo que podía hacer el Espíritu Santo y la palabra de Dios en la vida de Pedro. Y el Señor, que conocía el corazón de él, como conoce tu corazón, al igual que a él lo llamó, también te llamó a ti, hermano. Gloria al Señor. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esto? ¿Amén? Pedro cometió errores tremendísimos, muy, muy tremendos, grandes, como decirle al Señor Jesucristo que no fuera a la cruz. ¿Sabía que Pedro hizo eso? Ve conmigo a Mateo 16, 22. Por si no lo sabías, Pedro, tan lleno de sabiduría, tan prudente, fue y le dijo al Señor Jesús que no fuera a la cruz. Qué sabiduría ni qué prudencia. Mateo 16, 22. ¿Qué dice? Alguien por favor léalo de pie. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconducirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera eso te contesta. Gracias. El Señor Jesús estaba diciendo, miren, no es necesario que yo vaya y padezca y así, ya está, y platicándoles todo esto. Entonces, Pedro tan inteligente, ¿verdad? Tan sabio, tan prudente, tomó aparte al Señor Jesús. Yo me imagino que lo llevó así. Dijo, permítame tantito, sí, Señor, ven, Señor. Mi Señor. El Señor les estaba diciendo eso, que iba a ir a sufrir y a morir. Entonces, dice la palabra, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Esta palabra es muy importante. Reconvenir es, hermanos, cuando, por ejemplo, alguien viene y te dice, oye,
voy a hacer esto. Y es una decisión que tú sabes que está equivocado. Está mal lo que va a decidir. Entonces, lo que tú haces es como exhortarlo con mucho amor, ¿sí? Para decirle, ¿sabes qué? Mira, lo que estás diciendo, que yo te entiendo todo, pero estás mal. Eso está equivocado. Así que por favor recapacita para que no cometas ese grandísimo error. Eso es reconvenir. Y según Pedro se estaba luciendo y aventando, diciéndole al Señor Jesucristo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca. Que no te vaya a pasar esto. No vayas a la cruz. Imagínense si esto no fue un error de Pedro. Pedro, o sea, 3 años con el Señor Jesús, 3 años y medio. Y no le había caído el 20 de todo lo que el Señor Jesús les había dicho. ¿Sería impulsivo Pedro? Sí, hermano. Y aún así, el Señor Jesús, a pesar de que lo reprendió, lo regañó severamente, no lo desechó. Él cometió errores grandes, hermano. ¿Sí? Aún así, todavía el Espíritu Santo, cuando el Señor Jesús asciende y es enviado el Espíritu Santo allá al aposento con los 120, después de eso, ¿a quién levantó el Espíritu para predicar a esos miles que estaban escuchando ahí? A Pedro, el que le dijo al Señor Jesús, no, mira, en buena onda, Señor, se me hace que no has dormido bien, se me hace que no sé quién te habrá aconsejado eso, pero la verdad es que lo mejor es que no sufras. ¿Cuántas veces, hermano, hay gente que se nos acerca a nosotros, según ellos, para hacernos un bien? Dios te ha llamado, te ha dado una misión, te ha escogido para que le sirvas y no falta el esposo, la esposa, el hijo, la hija, la comadre, el vecino, la propia hermana, hermano de la iglesia o algún conocido que dice que es cristiano, que todavía llega a reconvenirte. ¿Que para qué haces eso? ¿Que para qué vas a sufrir así? ¿Sí? ¿Le ha pasado? Yo creo que a muchos, hermano. Y todavía vienen y te lo dicen. Fíjate que el Señor me mostró. ¿Cuál Señor? Ni que 8 cuartos. Si Dios ya te habló a ti algo, mantente firme en lo que Dios te habló a ti, hermano. Y que nadie venga a tratar de convencerte de que lo mejor es otra cosa diferente a lo que Dios te ha hablado y te ha mandado a tu vida. Servir a Dios, hermano. Cuando servimos a Dios lo hacemos por amor y por gratitud. Por amor porque Él nos amó primero. Y por gratitud porque sin merecerlo, hermano, Él ha puesto su mirada sobre ti y sobre mí. No lo merecemos, no somos merecedores. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le doy gloria a mi Señor por eso. Ahora, Pedro no paró ahí. ¿Qué otro error? Ese sí lo vas a ver. ¿Qué otro error tuvo Pedro? Tremendo. ¿Qué hizo Pedro? 3 veces lo negó y todavía ¿qué más hizo? Lo maldijo. Aquel no sé qué tan por cual ni lo conozco. Pedro. Pero después del derramamiento del Espíritu de Dios, hermano, se convirtió en un instrumento, en un vaso de barro poderoso en las manos de Dios para predicar su palabra, a tal grado que Pedro murió por causa de Cristo. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a morir por causa de Cristo? Fíjate lo que les estoy diciendo, y ya no estoy en el área espiritual. Sí voy a morir a mi carne, a mis pasiones. No, a que te asesinen por causa de Cristo. ¿Se acuerdan aquella ocasión que les platicaba de una iglesia y que esto pasó en realidad? Estaban los de un instituto bíblico, ¿no? Y estaban ya en la graduación del instituto, ¿no? Pues puro gozo y pura salvación, y regocijo y de todo.
Y en eso entraron unos encapuchados, hermanos, con unas pistolotas. A lo mejor estaban así, pero se veían de este tamaño. ¿Sí? Y llegaron y empezaron a encañonar, hermano, a la gente. Y todos al piso, y órale. Y cerraron todo el local ahí. Y cortaron cartucho. Y empezaron, a ver aquí si es cierto que son muy cristianitos y que muy quién sabe qué ustedes. Y vengan para acá todos. Y los acostaron y los pasaron ahí al frente, y de uno por uno. A ver si es cierto que aman mucho a Dios. Vamos a ver, ¿qué prefieres? Si tú ahorita dejas a Dios, yo te doy oportunidad de que te salgas por esta puerta y vas a vivir. Y todos estaban llorando, hermano. Unos entraron en crisis, otros se desmayaron, otros estaban tranquilos, otros comenzaron allá a gritar hablando en lenguas. Imagínense la situación, esto pasó de veras, ¿eh? Yo conozco el lugar. Incluso a mí me tocó ir a ayudarles a tocar con un grupo unas generaciones después de que pasó esto. Cuando yo estaba ahí tocando, yo decía, Señor, que no vaya a llegar y los encapuchados. ¿Sí? Y hubo algunos hermanos que se salieron por la puerta. Y hubo otros que dijeron, yo no voy a negar a mi Señor. Pero mira con unas lagrimotas, ¿sí? Pálidos, como tú quieras, ¿sí? Temblando. Dijeron, muy bien, estos pónganmelos allá, ahorita nos los vamos a perdonar. ¿Quién más? Y de uno por uno, hermano, maestros que salieron por la puerta. Alumnos salieron por la puerta y otros tantos quedaron acá. Algunos cuantos solamente. Sí. Y cuando terminaron esto, dijeron, muy bien, ahora sí, vénganse, hínquenos todos aquí. Y se pusieron detrás de ellos todos los demás con las armas. Están listos para morir, tienen la última oportunidad. Y todos levantaron sus manos y empezaron a alabar el nombre del Señor Jesús, sabiendo que pronto iban a cerrar sus ojos, ¿sí? Y los iban a abrir en los brazos del Señor Jesús. Y cuando este hombre, el capitán, el jefe de esas personas, se me fue. Amén. Sí, bueno, regresó, se asustó. Les dijo, ¿están listos? Y preparen, apunten. Y cuando iban a hacer eso, se quitó la capucha. Les dijo, hermanos, ustedes son dignos de predicar el Evangelio, porque ustedes realmente aman al Señor Jesucristo por encima de su propia vida. Eran unos hermanos que habían preparado esto. ¿Cómo cree que estábamos de afuera? No quiero imaginarlo. Pedro dio su vida por el Señor Jesús a pesar de todos sus errores. Pero nuestra mente aquí hay una lucha tremenda, hermano, en los pensamientos. No eres nadie, no sirves, no vas a poder. Y a lo mejor todo eso, hermano, en nuestra propia carne, bajo nuestras propias fuerzas, es cierto. Pero la palabra de Dios dice que nos ha capacitado con el Espíritu Santo. Y si Él nos llamó, Él nos va a respaldar siempre, hermano. Esto es con los pensamientos. Ahora, ¿qué de nuestra carne? ¿Qué de la lucha que hay en nuestra carne? Y aquí surge una pregunta. Y quiero que me la respondan, por favor. ¿Todo cristiano debe de servir a Dios o solamente responsabilidad de algunos cristianos servir a Dios? ¿Qué piensan? ¿Todo cristiano debe servir a Dios? Es decir, ¿cuántos somos cristianos? Todos. ¿Sí? ¿Todos debemos servir a Dios
¿O solamente responsabilidad de algunos a los que Dios haya llamado? No sé. ¿Qué piensas? Todos. Entonces, esta palabra es para todos, hermanos. Todos debemos servir a Dios. Primero quiero que quede esto bien en claro. ¿Sí? Romanos 8, 5 y 6, por favor. Romanos 8, 5. Romanos 8, 5 y 6. Aleluya. ¿Lo tenemos? Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu de Dios, en las cosas del Espíritu, o sea, de Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu de Dios, es vida y paz. Es un hecho que nuestra carne nunca, hermano, a nuestra carne nunca va a gustarle servir a Dios. Pero si nuestro espíritu, con E minúscula, nuestro espíritu, está lleno del Espíritu de Dios, nuestro espíritu vencerá a nuestra carne, a este cuerpo que se niega a servir a su Señor. ¿Por qué? Porque nuestra alma, nuestro espíritu, ya fueron transformados por Cristo el día que le recibimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ese día nuestra alma fue redimida y fue transformada, hermanos. Pero el cuerpo en el que habita esa alma transformada es un cuerpo pecaminoso que le agrada hacer las cosas del pecado. Se los he dicho, el pecado es algo tan delicioso al cuerpo, ¿sí? Si no, acuérdate de algo malo que hayas hecho. Cuando lo estabas haciendo, ¿cómo sentías? ¿Pero en dónde? En el cuerpo, ¿verdad? ¡Qué buena onda! ¡Qué padre, Señor! No, qué padre, Señor, ¿verdad? Sería el colmo. Bueno, no lo dudo. Pero después de que cometiste el pecado, ¿cómo te sentías? Bien mal. ¿En la carne o en el alma? En el alma. Porque el alma ya nació de nuevo, pero el cuerpo no. Y esta alma, que ya nació de nuevo, habita en un cuerpo que se rehúsa, hermano, a servir al Señor Jesucristo. A este cuerpo aún le gusta el pecado. Este cuerpo se goza todavía en las cosas de este mundo y se opone a nuestra alma para que sirvamos a Dios. Tu cuerpo se opone a tu alma, al deseo que hay en tu alma de servir a Dios. Y no quiere tu cuerpo, no quiere nuestro cuerpo que nuestra alma sirva a Dios. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Varias veces hemos querido servir a Dios, pero no lo hemos hecho. ¿Qué es lo que se ha opuesto? ¿Qué nos ha detenido? ¿Los pensamientos o este cuerpo, hermano? No, pero es que fulanito, no, que manganito, que el dinero, que el trabajo, que el clima, que no es cierto. Sabemos en el fondo, hermano, ¿sí? Que sí se puede. Pero nuestro cuerpo no ha querido, hermano. Se oponen nuestros pensamientos y nuestra carne a servirle a Él. Dios no va a pedir cuentas de nuestro servicio, de lo que Dios te ha llamado a ti. Dios a ti te va a pedir cuentas de eso específicamente. ¿Sí? Y yo doy gracias a Dios porque Él tiene misericordia de cada uno de nosotros y perdona nuestros pecados, nuestras rebeliones. Él trata con nuestro carácter. Transforma nuestra vida, nuestro corazón, nuestro pensamiento. ¿Sí?
para que perseveremos en los propósitos para los cuales Él nos ha llamado. Yo agradezco a Dios porque siempre está enseñándonos, como un padre enseña a su hijo, como un padre instruye a su hijo. Aunque a veces a nuestra carne no le agrade, y aunque a veces nuestros pensamientos nos digan, ¿para qué sufres? ¿Para qué padeces por esto? ¿Ya habrá alguien más que lo haga? No. ¿Por qué? Porque en mi corazón, en mi alma, está el deseo de servir a Dios, aunque mi cuerpo se oponga a que lo haga. Así como nuestra alma se opone a que pequemos con nuestro cuerpo, ¿sí? Pecamos con nuestro cuerpo, pero quien peca es nuestra alma. El cuerpo es el instrumento del pecado. Pero quien peca es el alma, no el cuerpo. El cuerpo solamente es el instrumento, hermano. Pero nuestra alma se opone a continuar en ese pecado, pero nuestro cuerpo le agrada. Y les decía hace unos domingos, ¿qué es lo que más alimentamos? ¿La carne o nuestro espíritu, el alma? ¿Qué es a lo que le damos más comida? ¿A los deseos de la carne? ¿Sí? ¿O alimentamos nuestra alma con la presencia de Dios, con la oración y su palabra? El que esté más fuerte de los dos es el que va a vencer a final de cuentas. Es que no puedo. Pues mientras que no alimentes el alma, no vas a poder. Mientras que el cuerpo, la carne, ¿sí?, esté así, mira, de los placeres de este mundo, y no me refiero a lo físico, hermano, ¿sí?, y el espíritu esté anémico, jamás esperes vencer. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, hermano. Ahora, Dios toma, el Señor toma, dice su palabra, de lo necio y débil. ¿Sí? Y a veces dice uno, ¿y por qué Dios me escogió a mí? Si yo soy bien necio, si yo no puedo, soy débil. Porque Dios quiso, mi hermano, porque Dios quiso, hermana. Pedro tuvo errores y los tuvo directamente con el Señor Jesús. Aún después de todo fue otra vez allá a pescar. Ya andaba otra vez allá. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestra carne no está añorando lo que hacíamos antes de Cristo? Y tenemos que reconocerlo. Porque esa es nuestra carne. Me acuerdo cuando no era cristiano. Y hacía y deshacía y esto y iba y hacía y tomaba y platicaba pero no lo decimos con vergüenza. No lo decimos como Pablo, que decía, todas las cosas antes de Cristo las tengo por basura. Para mí son basura. No, sino que las platicamos y las decimos como el pueblo de Israel cuando estaba en medio del desierto y decía, me acuerdo cuando en Egipto, mira, unas ollotas ahí de carne bien buena. Así lo practicamos, hermano, las mismas cosas. Dios no quiere. ¿Quién cree que está hablando ahí? La carne. Tenemos, hermano, necesitamos servir a Dios. Pero para esto, nuestros pensamientos y nuestra carne tiene que ser sometida al poder del Espíritu de Dios. No hay otra. La palabra de Dios es la brújula, es el instructivo de lo que tenemos que hacer. Pero no basta con saberlo, no basta con conocerlo, hay que hacerlo, hermano. De nada va a servir si no lo hacemos. Quiero terminar con el versículo que leímos ahí en Romanos 8:5, porque esto está bien tremendo, ¿eh? Yo quiero que ahorita
tú mismo y tú misma te evalúes. Hagas una evaluación para ti mismo, de ti. Esto se trata de ti, ¿eh? Y quiero que me digas, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado de la línea estás? Y sé honesta y seamos honestos. Verso 5, Romanos 8:5. Porque los que son de la carne, fíjate, los que son de la carne, qué tremendo esto, ¿eh? ¿Piensan en qué? Ok, hagámoslo práctico. ¿A qué le suena esto de pensar en las cosas de la carne? ¿A qué le suena? ¿A pensar en qué? Tal vez no en pecado directamente. En la comodidad, en las cosas materiales. ¿Mande? Sí, cosas materiales, ¿no? Los afanes, siendo a lo mejor un poco más específico. ¿Afanes como qué? Que igual es algo de lo que nos decía Alicia. ¿Afanes como cuáles? Tener dinero, tener comodidad. ¿Comodidad para qué? Para la carne, ¿verdad? ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras cosas son las cosas de la carne? ¿O qué incluye todo eso de lo material? ¿Qué más se les ocurre? Algo que quieres, no sé, irte de vacaciones, dormir, lo sexual, lo sensual. Salir, bailar, comer bien, vestir bien. Las situaciones académicas es muy importante. Fíjense ahorita lo que decíamos. Cómo, lo que decía mi esposa, cómo se están metiendo las cosas sexuales dentro de la iglesia, ¿sí? Sin que se les ponga un alto en muchos lugares. Sin que se enseñe lo que se tiene que enseñar. ¿Qué es lo común ahorita ya desde la secundaria y primaria en algunos casos, hermanos? Los chamacos ya teniendo relaciones sexuales como si fuera lo más normal. ¿Qué es lo anormal ahora? Que nunca hayan tenido relaciones sexuales. ¿Mande? Desgracia de existir de las personas. ¿Por qué? Pues porque va a cortar la vida, se van a enfermar, ¿sí? Van a resultar embarazos, algunos se van a morir en el parto, otros son asesinos por los abortos que han tenido. ¿Mande? SIDA. Tantas y tantas cosas. Las familias se destruyen por ese tipo de cosas. ¿Sí? Matrimonios, padres, hijos, se tienen que salir a trabajar, hay problemas económicos. ¿Han visto el anuncio que sale hace poquito de unos gorditos que salen en la tele? De que no, nosotros nos embarazamos antes de tiempo. Tiene como una semana que, bueno, yo lo vi. Ojalá hubiéramos estudiado un poquito más y nos hubiéramos cuidado. ¿Han visto ese anuncio? ¿Sí? ¿Cree usted que repercuta en el resto de sus vidas eso? Sí, hasta en la de sus hijos y de los nietos y de todo el mundo. Estoy hablando de gente que no es cristiana. Ahora imagínate los que somos cristianos. Las cosas de este mundo, te la voy a poner muy fácil. Es todo lo que puedes ver y tocar, hermano. Así de fácil. Se pone más énfasis o nuestra mirada, y fíjate, al decir
que piensan en las cosas de la carne, esto significa que el corazón para la vida de esa persona es más importante lo de la carne. Ese es el sentido, hermano. Todos tenemos que pensar en, no, ¿tienes hambre? No, no quiero pensar en eso. Métete a bañar. No, mamá, eso es de la carne. ¿Lava los platos? No, eso es un afán. Tu afán, madre, de tener la casa limpia. No, el problema no es eso. El problema es que nuestro corazón está en eso. Y eso no debe de ser, hermano. El apóstol Pablo, que él nos dijo, no pongan su mirada en las cosas que se ven, en las cosas visibles, sino pongan su mirada en las cosas invisibles, las eternas, hermano. Jóvenes, no se vayan a salir de la escuela. Sí, Señor. Adiós, escuela. No, tenemos que seguir. El problema es, ¿qué es lo que gobierna en tu corazón? ¿Dónde está tu corazón, hermano? ¿En el estudio? ¿En el trabajo? ¿En la casa? Es más, me voy a ir más todavía y voy a tocar fibras más sensibles. ¿Será acaso posible que tu familia sea más importante para ti que Dios y que servirle? No, yo sí dejo a mi viejo. Es más, Señor, de una vez, no me has llamado, pero yo me voy a ir solo de una vez. Voy sola. Ay, Padre, por fin entendí, Señor, tu mensaje. No está mal el hacer lo que tenemos que hacer, lo que es correcto. Pero ¿qué es lo más importante? A veces los problemas materiales nos caen así, mira, y nos aplastan de una manera tan fuerte que el pensar en las cosas espirituales, no, hombre, ni qué esperanza, hermano. Estamos tan emproblemados que ojalá llegara un Pedro y nos dijera, mira, ¿para qué estás sufriendo? No es necesario que pases todo esto. Mejor haz las cosas de esta otra manera. ¿A poco no hay tranzas? ¿A poco no hay maneras de hacer cosas? Hermano, saca provecho. Pero usted y yo no las usamos, ¿por qué? Porque nosotros no necesitamos de las palancas terrenales. Nosotros tenemos un Padre en el cielo, del cual dependemos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacemos? Orar. Y orar es la parte sencilla. La parte difícil es esperar en Dios, mi hermano. Asústame. Esperar en Él. ¿Sí? Nuestra carne quiere estar nada más viendo y que nuestro corazón, nuestros pensamientos y preocupaciones estén en las cosas materiales. Afánate, afánate en las cosas materiales. Verso 5, vamos a ver qué dice. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu con E mayúscula, Espíritu de Dios, en las cosas del Espíritu. Pregunto, ¿de qué lado estás? ¿Está dura el examen? Nomás es un examen de 2 preguntas, es más, es una sola pregunta de opción múltiple, A o B. Y no se vale poner las dos. Y va a haber unos que, ¿cuál será? ¿Cuál será? La verdad, mi hermano, joven, adolescente, hermana, ¿de qué lado estás? Esto es una situación eterna. De esto depende tu eternidad y no lo digo yo. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Pero el ocuparse del espíritu con E mayúscula, ¿es qué?
vida y paz. Iglesia, yo te animo en el nombre del Señor Jesucristo a que te ocupes de las cosas del Espíritu. ¿Tenemos que servir a Dios todos los que le hemos recibido a Cristo en nuestro corazón? Sí. ¿Lo estamos haciendo? Esa respuesta tú te la puedes dar a ti mismo, porque cada quien sabemos si estamos o no haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y tercero, ¿dónde está tu corazón? ¿En las cosas de la carne? ¿Quién gobierna a quién? ¿La carne al espíritu o el espíritu a la carne? ¿Qué es lo que estás alimentando más? ¿Los deseos de la carne o al espíritu con la palabra de Dios y la oración? Es muy sencillo esto, hermano. Solamente hay de dos. No podemos estar en medio. Y suponiendo que pudiéramos estar en medio, la palabra de Dios dice que ese que está en medio se le llama tibio. ¿Y qué va a hacer Dios con los tibios? Los va a vomitar. Es tiempo de servir a Dios, hermano. No estemos luchando en la mente. No estemos más preocupados y ocupados en las cosas de la carne, porque eso te va a enfermar. ¿Cuántas cosas padecemos, hermano, por las preocupaciones de nuestra carne? Y eso solamente nos lleva a darnos cuenta que la verdad es que estamos viviendo en la carne y no en el espíritu. Obviamente hay enfermedades que llegan, o sea, no todo es por eso. No hay que generalizar y decir, ay, la hermana está enferma, es que anda en la carne. No, hermano, estamos en un cuerpo pecador y corruptible. ¿Cuándo va a ser redimido este cuerpo como ya lo fue nuestra alma? ¿Qué día va a ser redimido nuestro cuerpo? Que ya se va a acabar todo eso. En el rato. O se hace al rato. No falta mucho, ¿eh? Ahí vamos, ahí mira, ya se acabó la lucha entre nuestra alma, espíritu y la carne. Se acabó. ¿Cuántos anhelan ese día? Yo quiero que Cristo venga. Lo digo en serio. ¿Sí? Tenemos que orar para que Cristo ya venga. La palabra de Dios nos insta a hacer esto. Aunque vea sonrisas ahí medio raras. No sé si son de nervios o no sé. No sé la verdad, ¿no? Ay, perdóname, Señor, esto en el nombre de Jesús, amén. Ya, Señor, ya puedes venir. Ya me la sé, hermano, ya me la sé, yo pasé por ahí también. ¿De qué nos estamos ocupando? ¿De qué lado estamos? ¿Del lado de la carne o del lado del Espíritu de Dios? Tal vez ahorita tú puedas decir, es que todo este tiempo yo he estado realmente del lado de la carne. Pero hoy Dios abre una oportunidad de cambiar eso. Porque ¿sabes qué? Tienes todo para pasarte a ser de los que se ocupan de las cosas del Espíritu. No te falta nada. Llenas todos los requisitos. Todos los requisitos. Ay, pero es que no sé, a lo mejor me falta alguno. Te lo voy a presentar fácil. ¿Recibiste a Cristo en tu corazón y le entregaste tu vida a Él? Sí, amén. Es todo. Tienes al Espíritu Santo que habita en ti. Pero es que yo soy muy pecador, pues por eso nos vamos a arrepentir. Para dejar de satisfacer nuestra carne, para dejar de vivir y ocuparnos de la carne y comenzar a ocuparnos del Espíritu. Ocuparnos del Espíritu de Dios va a traer dos cosas. ¿Cuáles son? Vida y paz.
Ocuparnos de la carne va a traer una sola. ¿Cuál es? Muerte. ¿Quieres vivir o quieres morir? Así es la decisión, hermano. Y no nada más aquí en la vida natural, sino hasta en la vida eterna se puede suceder esto. ¿Por qué no presentarnos delante de Dios como iglesia y decirle, Padre, hoy venimos como iglesia delante de ti y queremos ocuparnos de las cosas del Espíritu? Yo ya no quiero estar, sí, reconozco, Señor, reconozco que me gusta, reconozco que me agrada, es algo tan placentero, la carne, ocuparme en esas cosas. Y aunque mi carne ahorita me está diciendo que no, porque voy a dejar de disfrutar todo eso, de obtener los beneficios que el mundo me da a causa de eso, no me importa quedarme sin nada, porque ya no quiero tener mi vista puesta en las cosas materiales de este mundo. Yo hoy quiero comenzar a ocuparme de las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque ni lo que vivo es vida, no le puedo llamar vida, y ni tengo paz. Si no tienes la paz de Dios, hermano, es porque te estás ocupando de las cosas de este mundo, de la carne. Y te vas a morir, hermano, pronto. Y hasta espiritualmente, es decir, te puedes ir al infierno si no te arrepientes. ¿Les parece bien si oramos? Creo que la palabra de Dios y el amor que Él derrama, Él siempre habla a tiempo. Él siempre habla a tiempo. Mira, yo no sé si voy a estar vivo para el próximo domingo. Tal vez el Señor me llame a cuentas esta semana. Pero tal vez también te llame a ti. Tal vez esta semana, dentro de unas horas o unos días, estés delante de la presencia del Señor Jesús dándole cuentas. Y esta sea tu última oportunidad que tú tengas. Esta es una iglesia que Dios ha levantado y tú eres parte de esta iglesia. Es una iglesia que Dios ha ido purificando de tantas cosas que se movían antes. ¿Para qué? Para que le sirvamos juntos a Él. Para que le amemos a Él y nos ocupemos de las cosas de Él, hermano. Ya no de nosotros, de nuestras cosas en lo natural, sino de Él y de las cosas del Espíritu, que son las eternas. ¿Por qué no venimos aquí al frente? ¿Por qué no presentamos nuestra vida a Él? Y de manera personal le dices, Padre, es cierto, yo lo he hecho, hermano. Padre, me he ocupado más de las cosas de la carne que de las tuyas. Y qué vergüenza, hermano. Pero mientras que estemos en este cuerpo pecaminoso, ¿sí?, vamos a estar batallando con esto. Pero la decisión es personal. Y la decisión la tenemos que tomar hoy. Cierra tus ojos y habla con Dios. Yo te invito a que vengamos aquí al frente. Y ahora sí, presentemos nuestros cuerpos como ofrenda agradable delante de Dios, con el entendimiento de que estamos presentando esta carne con la que batallamos y diciéndole a Dios, Padre, aquí está mi carne, que vengo a someterla a tu poderío, porque hoy he decidido dejar de ocuparme de este cuerpo, Señor, de esta carne y todo lo que le gusta, de las obras de este mundo, de las obras de la carne, y comenzar a ocuparme de las cosas tuyas, mi Padre. ¿Que he hecho cosas malas? Sí, y te pido me perdones. ¿Que no me siento merecedor? No lo soy por mí mismo, mas lo soy por mi Señor Jesucristo,
que es el que me hace ser digno delante de ti. Y es tu gracia, Señor, y tu gracia la recibo. Y recibo este regalo, Señor. Porque yo mismo me he provocado en mi cuerpo cosas malas solamente por ocuparme de mi carne. Porque he dejado y he abandonado el ocuparme de las cosas del Espíritu para las cuales tú me llamaste, para servirte. He dejado, Señor, todo eso por ocuparme de las cosas materiales que se ven. Y he puesto por prioridad mi vida antes que a ti y tus cosas, Padre. Habla con Dios, mi hermano. Habla con Dios. Dile a Dios las cosas que tienes que decirle. Reconócelo ahí en voz baja si gustas. Dilo, Señor, me arrepiento de esto y esto. Y tú sabes, tú y Dios saben los puntos que tú tienes que hablar con Él. Hazlo. Habrá algunos que tienen un deseo tan fuerte de servir a Dios, pero sus pensamientos no les han permitido. Dios, ¿sabes qué? En este día quiere tomar tu vida, porque Él ya te escogió para esto. Solamente dile, Señor, no puedo, pero aquí estoy. Y si yo no puedo, tú sí puedes en mí, Señor, porque todo lo puedo en ti que me fortaleces. Y si mi pasado me acusa, tú me reivindicas, Señor. Y si otros levantan su mano y me señalan como pecador, tú levantas tu mano, Señor, y me dices que soy perdonado, que ya no tengo ninguna culpa, que me has limpiado con tu sangre preciosa, Señor Jesús, que has transformado mi vida. Oh Dios eterno, mira, Señor, hoy presentamos nuestras vidas. Yo presento mi corazón. Señor, vengo a entregar esta carne, Padre, estos deseos, el ocuparme de mi carne, vengo a entregarlo a ti, Señor. Y someto, Padre, en el nombre de Jesús, mi carne a tu Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos de tu presencia, que venga una llenura del Espíritu Santo a tu iglesia, que venga una llenura del poder de tu presencia, que aquellos que se han apartado, que se han enfriado, que han dejado de hacer lo correcto, que antes se ocupaban de las cosas tuyas y ahora se ocupan de las cosas de la carne, regresen, Señor. Regresen a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Que aquellos que estás comenzando a levantar, Padre, porque a cada uno, Señor, les has estado inquietando en distintas áreas de servirte. Has estado tratando, Señor, como iglesia hemos, Señor, estado recibiendo tu palabra, mi Dios. Tú nos has dicho que la mesa está servida, que es una mesa, Señor, donde está abundando, Señor, tus bendiciones. Pero no nos hemos atrevido muchos a tomar, a participar de esa mesa, Señor, porque sabemos que al hacerlo, Señor, tendremos que dejar las cosas que le agradan a nuestro cuerpo. Pero hoy respondemos con entendimiento a tu llamado y te decimos que aquí está nuestra vida, Padre. Bendiga tu presencia, Padre. Tu Espíritu Santo llene, Señor, a cada una de mis hermanas, de los jóvenes, adolescentes, Señor, de los niños, Padre, de mis hermanos, de los matrimonios, Señor, aún los que no son conversos. En el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo descienda, se manifieste, Señor, y se haga presente, mi Dios, en cada vida, en cada corazón, de manera poderosa, y comiencen a suceder, Señor, conforme a tu palabra, Dios, señales, maravillas y prodigios a través de la vida de mis hermanos, Señor, de tu iglesia. Bendice, Señor, a la Nueva Esperanza, Padre. Bendice al buen pastor, Dios eterno.
En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que derrames de esa bendición, Dios Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre de